Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Beto el lobo, que es de la granja de Zenón. Mis amigas de Argentina sí sabrán quién es. Ellas me solicitaron mucho este personaje. Espero que les guste y que después pueda hacer al granjero. La verdad yo no he visto la caricatura, pero parece ser que sí es muy popular y espero que les guste. Que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que si no estás suscrito te animes a suscribirte y que le des clic a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo tutorial. Mide 28 centímetros de alto el muñeco y vean, tiene cola. ¿Ok? Espero que les guste y a continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buenos días todavía. Es que tuve que ir al Seguro Social con mi esposa y ya saben que eso es formarse. Este video va a estar dedicado a mis amigas de Argentina. Ya me lo habían pedido, nada más que pues esperaron su turno, ¿no? Voy a hacer a Beto el lobo de la granja de Zenón. Muchos me habían pedido este lobo. Espero que les guste. Yo sé que en México no lo conocemos, pero es un programita infantil que igual y les va a gustar a sus niños. Y entonces el lobo, la verdad no lo he visto, pero es de un argentino, de una granja en Argentina. Y entonces sale este personaje. Va para ustedes, amigas, espero que les guste. Voy a utilizar estambre angorita en esta ocasión. Voy a usar color como mostaza, como café tirándole a mostaza para el cuerpo. Todo el lobo es de este tono. El tono de la pancita y de la trompa es patas y pies, son blancas, pero yo le voy a poner en este tono porque el blanco lo estoy guardando para algo diferente. Porque si no, me lo voy a acabar y no lo voy a usar para lo que quiero. Y vean, voy a usar este tono que es como bellecito. Voy a usar negro. Les recomiendo que usen angorita. Yo no tengo angorita. Estoy usando cadeneta. Y es para el collar. Para el collar también voy a necesitar estas piedritas. Si las tienen en plateado, no así brillosas, sino en plateado, creo que sí tengo, pero tengo que buscar ahorita. Para el collar. Así que vamos a buscarlas en plateado para el collar y con negro. Voy a ocupar dos botones de 1 centímetro de diámetro en color café. Y voy a usar una nariz de 2 centímetros, no, de 1.5, ay, la estoy midiendo mal. De 1.8 centímetros de largo, en forma triangular. Voy a ocupar también fieltro rosa y fieltro blanco. Blanco para los colmillos y rosa, los ojos. Y el rosa para las orejas. ¿Ok? Voy a ocupar un gancho de 3.00 milímetros. Y relleno. Yo voy a usar 2 palitos para el sostén de las piernas, pero tú le puedes poner otra cosa o no ponerla, porque sí es para niños el personaje. Entonces te sugiero que no le pongas nada para que no haya ningún accidente. ¿Ok? Voy a comenzar con los brazos. Ok, vamos a comenzar la manita. Miren,
A veces el estambre que yo compré es como que viene delgado y luego viene grueso y así. Por eso a veces se ve así. Pero si tú le pones un estambre fino que va parejito, te va a quedar mejor. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la manita del lobo. Para esto voy a hacer 3 dedos por separado y con el cuarto dedo voy a unir todos los dedos. Para hacer los dedos vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y cierro con un punto deslizado. A ver. Entonces, vuelta 2 y 3 vamos a hacer 4 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Y en la segunda hacemos esto. Vamos a empujar hacia arriba el centro del dedo. Y la vuelta 3 hago una cadena y tejo 4 puntos bajos. Rematamos, pero el cuarto no lo rematen, ¿ok? Entonces de la vuelta 1 a la 3 es punto por punto, lo tejo y remato. Tejo yo el último dedo y regresamos, pero ya tienen que tener los 3 dedos y sin rematar. Ok, ya que tengamos los 4 deditos, vamos a hacer esto. En la vuelta 4 vamos a hacer, ¿por qué digo que en la 4? Llevamos 3 vueltas en cada dedo, entonces en la vuelta 4 voy a unir. Hago una cadena, 2 puntos bajos, tomo otro dedo y tejo 2 puntos bajos, tomo otro dedo y tejo 4 puntos bajos, 4. 1, 2, 3, 4. Y luego tejo en el de en medio 2 puntos bajos. 1, 2. Y en el primer dedo tejo 2 puntos bajos. 1, 2. Y cierro con un punto deslizado. Y ya uní los 3 deditos. En la vuelta 5 hago una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6. Y tomamos el último dedito y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y cierro y sigo en donde está la manita y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Cerramos con un punto deslizado y nos da un total de 16 puntos bajos. Vean, este ahorita lo escondo. Es que esta tiene que ir por dentro. Así. ¿Ok? Ahora, vuelta 17. Voy a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo 16 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado. Había grabado el video, pero se oye muy mal. ¿Quién sabe qué pasa? No sé si es mi celular, no sé qué onda, pero espero que se oiga bien. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 16 puntos bajos. Los tejo y regreso. Y sirve que checo el audio ahorita, porque no, sí se está yendo bien bajito. Ok, vuelta 8. Voy a probar otra vez el sonido porque, no sé, siento que se baja y se sube el volumen. Vamos a ver. Vuelta 8, una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. Lo tejo 4 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Al terminar cerramos con un punto deslizado. ¿Ok? 2 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. Y sirve que checo el audio. A ver si queda bien. En la vuelta 9 hago una cadena y tejo una disminución 6 veces. Lo tejo y cierro con un punto deslizado. Y vamos a rellenar la manita. Ok. Antes de cerrar la vuelta 9, vamos a cambiar de color. Vamos a cortar tantito estambre. Vean, voy a cerrar la vuelta y entonces tomo el color café. Doblamos la punta y jalo. Cierro la vuelta y hago un amarre con el color beige. Y cerramos así. Hago un doble nudo, o sea, hago doble nudo y ya rellené la manita. Estas 2 tiritas las voy a esconder hacia adentro, así. Y vamos a tejer en la vuelta 10 a la vuelta 20, punto por punto. Hago una cadena y subo. Son 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. De la vuelta 10 a la 20, punto por punto, subimos con cadena y cerramos con punto deslizado cada vuelta. Lo tejemos y remato, ¿ok? Y rellenamos bien la manita. Lo tejemos y regreso. Ok, miren, ya terminé las manitas y vamos a hacer esto. Las hacemos a un lado y vamos a tejer los pies y la pierna. ¿Ok? Entonces, una chica me puso, ay, dice, lo que me llama la atención son las patitas del gorila. Se me hace que están complicadas. No, de veras, que no están complicadas. Tienen su chiste, ¿no? Pero la verdad son sencillas. Ya una vez que les entiendes, son muy sencillas. Entonces, voy a hacer 3 dedos. Oye, pues un camión y tembló todo. Entonces, voy a tejer 3 dedos.
Acuérdense que el tercer dedo, es un tractor. Se oye. Les enseño a hacer los 3 dedos. Pero acuérdense, perdónenme, es que el tractor pasa y me mueve todo. Por eso se mueve la cámara. Ahí está. Hacemos 2 cadenas y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Jalo y ya quedó. Ya se está alejando el tractor. Ahí está. En la vuelta 2 y 3 subo con una cadena y tejo 6 puntos bajos en cada vuelta. Y cada vuelta la cierro con un punto deslizado. Ay, espérenme. Entonces, cierro. Y empujo el centro hacia arriba. La vuelta 3 hago una cadena y 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Y corto. Así. Y remato. Y vamos a hacer 2 dedos más, pero el último no lo rematen. ¿Ok? El último dedo no lo rematen. Lo tejemos y regresamos, porque con el último voy a unir todos los dedos. Ok, ya que tenemos los 3 deditos, vamos a hacer la vuelta 4. El último no se remata. Tejo una cadena y tejo 3 puntos bajos. Así. Tomo el otro dedo y hago 3 puntos bajos. 2, 3. Tomo el último dedo y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tejo 3 puntos bajos en el dedo del medio. Va 1, 2, 3. Y me voy al primer dedo y son 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y cierro con un punto deslizado. Y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Así. En la vuelta, espérenme, de la vuelta 5 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo 18 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso de la vuelta 5 a la vuelta 8. ¿Sale? Ok. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 10
a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo en cada vuelta. Espérenme, cambio el gancho y lo pongo acá. Entonces, de la vuelta 10 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y vamos rellenando. Yo ya comencé a rellenar la patita. Entonces, lo relleno y tejemos. O bueno, tejo y relleno. ¿Sale? Entonces, lo hacemos y regresamos. Ok. En la vuelta 13 vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. La tejemos, rematamos, pero dejamos estambre para cerrar el talón. ¿Ok? Entonces, vean. Ay, espérenme. Así. Me falta uno. Y entonces cierro con un punto deslizado, corto y remato. Como yo ya lo había rellenado, no quiero que quede tan gordito el pie. Entonces ya nada más cierro con esto, el círculo que se formó y regresamos. Sé que me van a decir que no les saco cómo lo cierro, pero pues es normal. Ya les había enseñado en videos anteriores. Pero es como hilvanar los puntos y jalar como si fuera una bolsita. Y luego ya nada más rematan. ¿Ok? Miren. Hilvanamos. Así. Y jalan y nada más rematan. ¿Ok? Y lo mandan a otro lado. Y ya quedó. ¿Sale? Y hacen las dos patitas. Ok, miren. Vamos a hacer las piernitas. Van así. Hacemos a un lado las patitas. Y entonces vamos a hacer dos tubitos. El primer tubito puedes rematarlo, pero el segundo no. Entonces vamos a comenzar a tejer con el color café. Vamos a hacer 10 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y voy a cerrar con un punto deslizado. Así. A ver, espérenme, dejen prendo la luz porque ya va a llover y se oscureció. Ok, ya que terminamos el circulito, subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cierro con un punto deslizado. Y vamos a tejer de la vuelta 2 a la 12, punto por punto. Subimos con una cadena, tejo los 12 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y si es la primera pierna la remato, pero la segunda no. Ok, miren, ya tengo las dos piernitas. Ya las rellené. Entonces, vamos a hacer esto.
Voy a unir, espérenme, voy a unir las dos piernas. Entonces, vamos a tejer una cadena y tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Y tejo 2 cadenas. Tomo el otro tubito y tejo 10 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas que había tejido. 1 y 2. Y me voy a la otra piernita y tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? En la vuelta 14, casi vamos a hacer lo mismo. Una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5. 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas flotantes que me salieron. 2. Tejo 10 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 2 puntos bajos sobre los 2 puntos bajos que tejimos en la cadena. Y tejo 5 puntos bajos de la primera pierna. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. Y me da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 15 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y me da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y cerramos con un punto deslizado la vuelta. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 16 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Y al terminar la vuelta cierro con un punto deslizado. Así. Ok, de la vuelta 17 a la 32 vamos a tejer punto por punto. Ok, son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la empiezo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Vamos a tejerlo y regresamos. Es que saben que dije de la 17 a la 32 y no. Vamos a hacerlo de la 17 a la 20. Es que estoy viendo que tiene la forma como diferente, no la tiene así parejita. Entonces,
vamos a tejer de la vuelta 17 a la 20, no se preocupen, yo lo pongo en el video. Y entonces vamos a disminuir para que quede un poco delgadito. Es que tiene panza y va va haciéndose delgadito. Entonces, de la 17 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos y regreso. Sí, es que ahorita que lo estoy viendo dije, ay no, dije 32 y es como si fuera todo gordito y no. Entonces, hago esto y regreso. Ok, en la vuelta 21 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución y regreso. ¿Sale? En la vuelta 22 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. Disculpen, la anterior se me olvidó apagar el ventilador, o creo que ya llevo rato con el ventilador prendido. Se me olvida. 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, miren. Ya está quedando. Ay, no inventen, se ve chistoso. Va a ir así. Entonces, ahora de la vuelta 23 a la 32 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Y yo creo que ya mañana le sigo porque ya estoy bien cansada. Es que he repetido muchas veces esto y ya me cansé. Pero lo tejo y regreso de la vuelta 23 a la 32 y mañana nos vemos. Una disculpa porque no lo terminé hoy. ¿Sale? Y es que ayer me tomé el día libre. De esos días que tiene uno ganas de hacer algo y trasplanté mis plantas y hice cositas de mi casa. Entonces, lo tejo y regreso. Y vayan rellenando conforme van avanzando. Ok, ya terminé la vuelta 32. A ver, 23, 24, 26, 28, 30, 32. En la vuelta 33 vamos a unir los brazos. ¿Ok? Así. Y entonces vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, tomo el brazo, pero el dedito gordo tiene que estar hacia el frente y hacemos 3 puntos bajos. 1, 2, y 3. Y tejo 9 puntos bajos. 1, 2, espérame. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tomo el otro brazo y el dedito gordo tiene que ir hacia el frente. Acuérdense, eso sí tiene que coincidir.
Disculpen el ruido, es que mi perrita está... ¿Ven que compré la camita? De veras que es eficaz, ya se duerme bien rápido. Vamos a unir el brazo con 3 puntos bajos. Va 1, 2, 3. Y tejo 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cierro con un punto deslizado. Ay. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 34 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta, espérame, 35, vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Un punto bajo, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 36 vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. Lo tejo y regreso. Son 6 disminuciones. Y yo creo que sí le vamos a tener que poner soporte porque el cuello va a quedar muy angostito. O no sé si no ponerle otra vuelta de 6 puntos para que quede el cuello. Y el collar, ¿cómo lo meto, verdad? Miren, ya quedó. Entonces, en la vuelta 37 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Subo con una cadena, tejo 6 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 37 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 12 puntos bajos. Son 6 aumentos, nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Ok, en la vuelta 39 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 40. En la vuelta 40 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Vuelta 41. Vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 42 a la 46, más o menos, vamos a tejer punto por punto. ¿Por qué digo más o menos?
Voy a ver si a esa altura ya quedaría bien la cabeza. Entonces, lo tejemos y checamos si le vamos a parar ahí o seguimos con más vueltas. Entonces, de la 42 a la 46 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, así quedó hasta la vuelta 46. Voy a tejer de la vuelta 47 a la 49 punto por punto. Sí, porque la carita quedó como muy cortita y entonces vamos a agregar unas vueltas más y regresamos. De la vuelta 47 a la 49, 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. Le puse un palito de soporte, pero eso es al gusto. Puedes utilizar una barra de silicón dura y lo pasas por el cuello. Lo rellenas y ya. Si no crees que sea necesario, no lo hagas. Si es para un niño, no lo hagas. O le puedes poner algo que no lastime, ¿ok? Y yo le pongo silicón líquido en la punta para que quede pegado y no se salga. Vamos a hacer esto. En la vuelta 50, tejo 3 puntos bajos, una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. ¿Sale? Ok, vuelta 51. Hago una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 52 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución, 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ahí está. Ok, en la vuelta 53 vamos a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Seis disminuciones, rematamos y dejamos estambre para cerrar el circulito. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya pegué la primera patita. Vamos a pegarla como les enseñé. Vean, ay. Tienen que ir los dedos hacia el frente del pulgar, no, del dedo gordito de la mano. Entonces los deditos tienen que ver hacia adelante. Y vamos a hacer esto. Lo junto y pellizco abajo y pellizco arriba. Y así. ¿Ok? Lo termino de coser alrededor y regreso. Ok, miren, ya quedó los bigotitos. Bueno, no, son como los pelitos que tiene al lado de la cabeza. Vamos a tejerlos. Y vamos a tejer el primero, que es el de abajo, y vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena
tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Luego, la vuelta 2 es una cadena y tejo un punto bajo, un aumento, 3 veces y me da un total de 9 puntos bajos. Así va el tercero. Cerramos con un punto deslizado. Empujo. Y en la vuelta 3 hago 2 puntos bajos, un aumento. 3 veces y me da un total de 12 puntos bajos. Voy a rematar en cortito, así. Uy. Híjole, me tocó esta parte. Bueno, rematamos y regreso. Déjenme ver cómo puedo solucionar esto. Ok, miren, vamos a hacer otro igual hasta la vuelta 3 y nos rematen para hacer la vuelta 4 y 5. Ok, hacemos lo mismo, 6 puntos bajos, 3, 4, 5 y 6. La vuelta 2 hago un punto bajo, un aumento 3 veces. Y la vuelta 3, 2 puntos bajos, un aumento y regresamos. Ok, en la vuelta 4 y 5 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, entonces, espérame, déjenme quito el sonido por si entra una llamada. Tenemos los 2 piquitos. Primero vamos a pegar el pico más chico y lo voy a pegar en la vuelta 2, 4, 5, 6. En la vuelta 6. Del cuello para arriba. Así. Así. 2, 4, 6. Aquí. Y lo centro de tal manera que esté a la altura del brazo. Y así arribita voy a pegar. Ahí espérame. Aquí pegadito pego la otra pestañita. No necesitas contar para el segundo porque nada más va encima del otro. O sea, va pegadito. Dejen, tapo mi silicón. Y va así. Ok. Lo dejo secar y vean. Ya quedó. Y tejen para ambos lados. Vamos a hacer la trompa. Miren, vamos así. Mañana le sigo o el sábado, porque mañana es cumpleaños de mi esposo y pues quiero celebrar con él algo. Si puedo, pues lo voy a empezar. Me falta la panza, me falta la trompa, las orejas, la cola. Entonces todavía me falta un poquito, por eso no lo continúo ahorita. Ya estoy muy cansada. Entonces mañana le sigo y espero poder tejer algo mañana. Porque el sábado también tengo compromiso, entonces voy a ver. Porque viene a celebrarle el cumpleaños a mi esposo. Entonces seguimos hasta aquí. Yo le puse soporte también en los pies. Después de unir las patitas, atravesé un palito. Pero eso es al gusto. Si es para un niño pequeño, no te lo recomiendo. Ok, miren, ya descansé un poco.
Voy a hacer un poquito más. Es que hoy es cumpleaños de mi esposo y quería celebrarle un poquito. Pero mañana también tenemos comida con su familia. Y entonces tengo que podar el jardín y hacer la comida para mañana. Entonces voy a procurar, aunque sea avanzar un poquito. Y gracias por tu paciencia, porque he estado muy lenta en el tejido. Es que me han salido muchas cosas y entonces, sí he estado un poco ocupada. Miren, vamos a tejer la pancita. Y para la pancita vamos a tejer 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, más una. A partir de la segunda cadena vamos a tejer punto por punto. Son 14 puntos bajos, 2, 3, 4, espérenme, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y en la cadena 15 voy a tejer 3 puntos bajos. 2, 3. Jalo. Y en las cadenas flotantes que quedaron voy a tejer 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y en la última cadena flotante voy a tejer un aumento. Cierro la vuelta y me da un total de 32 puntos bajos. ¿Ok? Ahorita lo corto, porque es ven que estuve ocultando el estambre. Ahí está. Vuelta 2. Vamos a hacer una cadena y tejo un aumento, 14 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y tejo 2 aumentos. Luego tejo 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y tejo un aumento en el último punto. Y nos da un total, cierro con un punto deslizado. Y nos da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Y dije 36 en la anterior, entonces eran 32 en la anterior y 36 ahora. En la vuelta 3 y 4 vamos a tejer punto por punto.
Subo con una cadena y tejo 36 puntos bajos en cada vuelta, y cada vuelta la cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ay, disculpen, es que si se baja y se sube el volumen de mi iPhone, no sé qué le está pasando. Ya no sé qué hacer y no tengo dinero ni para cambiarlo, así que a ver si compro un micrófono y arreglo este problema, porque sí. Miren, ya quedó. Entonces voy a cortar y vamos a rematar. Así. ¿Sale? Ya saben, yo escondo estas piececitas. Ay, espérenme, que se me... Ahí está. Entonces, para esconder esto, yo clavo la aguja y lo paso por el estambre. Y hago esto. Lo ensarto y lo jalo. Y ya corto el excedente. ¿Ok? Y entonces, vamos a pegarlo con silicón líquido, así, en el centro del cuerpo. ¿Ok? Lo centramos y lo pegamos. Ok, vamos a tejer la trompa. Y la trompa va a ir 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejemos 6 puntos bajos. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo la parte de en medio y en la vuelta 2 es una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, vamos a tejer de la vuelta 4 a las 6, punto por punto. Ok, lo tejo y regreso. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, miren, voy a dejar bastante estambre y vamos a rematar. ¿Y para qué dejo el estambre? Para unirlo a la cara. Entonces, le puse entre la vuelta 2 y 3 la nariz. ¿Ok? La clavo. No sé si intentar ponerle el segurito. Es que a mí nunca me funciona, la verdad. Miren, ahí está. No se puede. Es que yo creo que hago algo mal. No sé. Pero nunca puedo usarlos de seguridad. Ahí está. No baja. No sé si llega hasta ahí. Y yo quiero que llegue hasta abajo. A ver, espérame. Ahí está. Ahí está. Ay, ya. Entonces, queda así. Vamos a rellenar la trompita de arriba. Nos falta la parte de abajo. No se preocupen. Pero primero vamos a pegar esta parte.
Ok, entonces, vamos a hacer esto. Voy a pegarlo. Está el cuello, 2, 3. Entre la 3 y la 4 voy a empezar a pegar. Y voy a hacer esto. Pellizquito abajo. Pellizquito en la trompa. ¿Ok? Y la voy a hacer como alargadita. Hacia los lados. Así. Y que llegue a donde están los bigotes. O bueno, las cachetes. O los pelitos que van al lado. ¿Ok? Así. Lo sigo cosiendo y regreso. Ok, ahora voy a hacer la parte de abajo del hocico. Es que lo iba a dejar así, pero saben que sí necesita su parte de abajo para ponerle los colmillos. Entonces vamos a hacer casi lo mismo. Son 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejemos un aumento en cada punto. ¿Sale? Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 3 a la 5 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta sube con una cadena y cierra con un punto deslizado. Lo tejemos y regresamos. ¿Sale? Ok. Ahora vamos a rematar. Y esta parte la vamos a pegar con silicón líquido. Miren. Aquí me doy el lujo de cortar hasta el ras porque va a ir con silicón. Lo pegamos así. Y hacemos esto. Pongo silicón en la orillita del tejido. Y vamos para acá. Lo pego lo más pegadito a la parte de arriba. Así. Lo sostenemos para que seque y regreso. Ok, miren. La nariz iba un poquito más abajo o más grande. Creo que es más grande. Pero es que yo siento que si le pongo la que sigue, se va a ver como exagerado. Pero ahí se los dejo al gusto. Mis amigas argentinas sí sabrán qué tipo de nariz ponerle. Yo le voy a dejar esta, pero es que es lo que no me gusta de ponerle el de seguridad, porque me gusta más moverlo ya al final y ver por dónde. Pero si quieren ustedes ponerlo aquí en medio, quedaría bonito. O una nariz más grande, ¿ok? Pero así se lo voy a dejar. Es que esto va como así. Ahora, voy a hacer las orejitas para para ver, hago una para ver cómo me queda y regreso. Ok, miren, estoy dejando secar la orejita, pero corté un triangulito para la oreja. Ese sí lo van a tener que sacar, ahorita les explico. Tienes que poner la oreja y marcar el fieltro y luego recortar las orillitas para que quede este filito así libre.
¿ok? Entonces, vamos a tejer la oreja. Y para la oreja voy a hacer 2 cadenas. Espérenme que... Ahí está. 2 cadenas. Oh, ya se me pegó en la uña. Y vamos a tejer en la segunda cadena 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Cierro con un punto deslizado. Y jalo el centro. Trato de empujar el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo. Y tejo una cadena en la vuelta 2 y tejo punto por punto. Son 4 puntos bajos, un aumento. Empujo otra vez el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo. ¿Ok? En la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento, 2 veces y me da un total de 6 puntos bajos. Ay, espérame. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 4 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Ah, no es cierto. 2 veces. 2 veces. Y nos da un total de 8 puntos bajos. Ay, perdónenme. Es la inercia de tejer así. A ver. Luego, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Ay, inicia con 6 veces. 2 veces. 2, 2. Y nos da un total de 10 puntos bajos. Ay, perdónenme. Es que estoy pensando en los cohetes, pero estoy viendo a mi chaparrita y está bien dormida. Sí funcionó la camita que compré en Temu. Ahí ya la desperté. Pero siempre se alteraba con los cohetes. Ok. Entonces, vuelta 6. Vamos a hacer 2, 4, 5, 6. Una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 2 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Así. 1, 2, 3, 4 y el aumento. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Y la última vuelta, que es la 7, vamos a tejer punto por punto. Es una cadena y tejo 12 puntos bajos. Lo tejo, remato y regreso. Ok, ahora van a poner así. Y vas a marcar la orillita de la oreja. La recortas y con mucho cuidado la pones sobre la oreja y le vas recortando de tal manera que se vea la orilla del café. ¿Ok? Así. Y le vas cortando la orillita. Ahora, una vez que lo hayas hecho, vamos a pegar el fieltro rosa en la oreja. Así.
Y vamos a poner aquí en la orilla silicón. ¿Ok? Y entonces lo voy a centrar en la mitad de los pelitos que puse estos, y a una vuelta del centro de la cabeza. Lo dejo que seque y regreso. Ok, miren, vamos a cortar. Disculpen el audio. Es que ya supe que es. Si no pongo mi ventilador dando al teléfono, hace cosas raras el celular y por eso se oye diferente. Miren, vamos a cortar dos gajitos que midan 3 centímetros por 1.4 o 1.3. Miren, así. ¿Ok? Más o menos. Y entonces, vamos a hacer esto. Voy a doblar el gajito y voy a hacer un pequeño corte en medio. ¿Para qué? Para pegar el ojito y que entre el adorno de aquí. Y entonces quedará así. ¿Ok? Entonces, cortamos los gajitos, lo doblo a la mitad, le doy un pellizquito de tijera y hago esto. Los pego con silicón líquido y regreso. Van a ir pegados a la trompa, ¿ok? Ok, miren, vamos a hacer las cejas. Según yo veo en una foto, es una uniceja. Entonces en otra vi que están separadas, pero vamos a hacerla como una ceja solamente. Y voy a tejer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas, más una. Y vamos a tejer 12, a partir de la segunda cadena, vamos a tejer 12 puntos dobles bajos. Es con lazada y jalo los 3. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Es que la ceja sí es como muy gruesa, entonces por eso lo estoy haciendo así. Ok, ya que las terminé, vamos a hacer esto. Voy a rematar, corto y remato. Entonces, hago un amarre con las dos puntitas. Espérenme, acá está. Remato y hago un amarre con las dos puntitas. Una disculpa, es que ahora volteé el celular para ver si así capta el micrófono mi voz mejor, porque sigo sintiendo que no. Ay, no. Y miren, y voy a pegar esto así. ¿Sale? Voy a pegarlo así. Así. Es que ahora ya cambió mi punto de referencia y me está costando más. Pero vean, voy a ponerle silicón líquido aquí, en la orillita, pero vean, sobre el tejido para que quede así, como si fuera un párpado, pero no es párpado. Así.
Así. Ahora, ya que quedó, vamos a tejer la cola. Ok, ahora vamos a hacer la cola. Y vamos a hacer dos cadenas y tejo. En la segunda cadena, 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Ay, perdónenme. Es en color beige. Y, espérame, así. En color beige vamos a comenzar la cola. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 6 puntos bajos. Lo tejo. Bueno, ya voy a terminar. Y cerramos con un punto deslizado la vuelta. Empujamos el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 3 veces. Y nos da un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y cerramos con un punto deslizado la vuelta. Vuelta 4. Vamos a hacer una cadena y tejo. 2 puntos bajos, un aumento 3 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 y 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Y vamos a cambiar a color café. Ahorita les enseño. Antes de terminar de cerrar la vuelta, vamos a cambiar el color. ¿Ok? Tejo la vuelta 5 y 6 y regreso. Y antes de cerrar la vuelta 6, vamos a regresar. Ok. Vamos a cerrar la vuelta, pero vamos a cortar. Tomamos el color café y doblamos la punta. Y cierro la vuelta. Jalo y entonces hago un amarre así. Así. Y entonces vamos a tejer de la vuelta 7 a la vuelta 12 punto por punto. Lo tejo y regreso. Cada vuelta sube con una cadena y cierra con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, 2 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos, una disminución 3 veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ay, bueno, ya terminé. Y la disminución. Y vamos a cerrar con un punto deslizado. Vayan rellenando ya la cola para que quede bonita. La vuelta 14, hago una cadena, un punto bajo, una disminución 3 veces. Y nos da un total de 6 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Miren, ahí está. Vamos a cortar un buen pedazo de estambre y rematamos. Ahí está. Y la vamos a unir al cuerpo.
Y ya casi terminamos el lobito. Y entonces volteamos el lobo y en la vuelta 2, 4, 6 más o menos vamos a coser la colita y la centramos en las piernas. ¿Ok? Y cierro esto, sí. Y ya quedó. Ok, miren, ya quedó. Pero ya iba a terminar el video y adivinen qué, nos faltan los colmillos. Entonces vamos a hacer los colmillitos con este fieltro blanco. Y vamos a hacer triangulitos. Eso sí van a ser a la medida que ustedes gusten. Y vamos a poner 2 grandes arriba y 2 pequeños abajo. Espérenme, ahí está. Y lo ponemos aquí. En la vuelta 3. En la 3, entre la 3 y la 4 de la trompita. Ahí está. Y en las otras, en la orillita. Así. Espérenme, ay, es que sí. Como tengo el ventilador, no puedo darme el lujo de dejar abierto el silicón, si no se seca. Así. Así. Adivinen qué, se me olvidó el collar. Para el collar vamos a tejer 12 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11 y 12. Más una cadena y tejo 12 puntos bajos. ¿Ok? Punto por punto lo tejo, dejo estambre suficiente para cerrar el collar y lo rematamos. ¿Ok? Entonces, vean, ya casi termino y vamos a pegar las piedritas porque lleva piedritas en el collar. Entonces, vean. Y se me había olvidado, la verdad se me había olvidado. Vamos a hacer esto. Y voy a pegarle piedritas. Vean. Uy. Espérenme. Así. Uy, 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 uy. Espérenme. Dejo corto hasta donde va a llegar. Y así. Porque lleva collar. Que esa parte no entendí por qué. Pero lleva un collar. Y vamos a
ponérselo al lobo. Y es que lo vi y dije, ay, espérenme. Y estoy editando el video y dije, me faltó el collar. Y vean, hago esto. Y lo cerramos. Y podemos hacer un amarre con este estambre. Si no, remate normal y ya. ¿Ok? Así. Voy a cortar. Y voy a poner 3 piedritas más en el collar. Hago esto, ay, y las pego así. ¿Sale? Y ya quedó. Ok, miren, me hizo falta ponerle una lengüita en rosa porque no le había puesto, pero se veía triste. Pero vean, ya quedó. Mide 28 centímetros de alto. Espero que te guste. Vean el detalle. Ahora sí me tardé mucho porque tuve muchos compromisos de cosas que hacer, pero gracias por tu paciencia. Espero que te guste, y más a mis amigas de Argentina, que ellas sí saben cuál es el programa que les digo, que es La Granja de Zenón. Espero que les guste y que me regalen una manita arriba, un lindo comentario, y que si no están suscritos, que se animen a suscribirse dándole clic a la campanita para que les avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. ¿Sale? Nos vemos. Bye.